Bueno, hoy voy a realizar un vídeo relacionado con la mediana y cuantiles, es decir, medidas de posición de una muestra de datos. Bueno, me habéis preguntado estas dudas y voy a intentar resolverla, para lo cual, pues lo primero es entender así a grosso modo lo que significa la mediana. Bueno, pues la mediana es un dato que nos deja la mitad de los datos por encima y la otra mitad por debajo. Es decir, que si yo he preguntado, por ejemplo, a 3 personas y me han dicho, no sé, pues las veces que han visitado a su amigo, por ejemplo, pues resulta que la primera persona me ha dicho que lo ha visitado 10, la segunda 7 y la tercera 20. Entonces, la mediana es, una vez ordenados, esto es importante, una vez ordenados, es el valor que está en medio. Entonces lo ordeno y el valor central que me deja los mismos datos a la izquierda que a la derecha, es decir, 1 y 1, en este caso, pues esa es la mediana. La mediana es 10, el dato que deja la mitad de la información a un lado o a otro. ¿Qué pasa si en lugar de haberle preguntado a 3 personas le he preguntado a 4? Pues lo mismo, lo ordeno y la mediana sería el valor que está aquí, es decir, cojo los dos centrales y hago su media. Su media es la mediana de los datos, es decir, la media es sumarlo y dividirlo entre 2. 8 más 10, 18, entre 2, 9, pues esa es la mediana en este caso. Así es que, si tenemos un número impar o un número par de datos, influye a la hora de calcular la mediana en este ejemplo tan sencillo que yo he puesto. A continuación, los cuantiles. Hay varios tipos de cuantiles. En primer lugar, los cuartiles, que son 3 datos que dejan la muestra dividida en 4 partes. Por ejemplo, si yo ahora tengo estos datos que ya los tengo ordenados, pues los cuartiles serían el 6, 21 y 48. Primer cuartil, segundo cuartil, que es la mediana, y tercer cuartil. Fijaros que cada uno de ellos me deja el primero el 25% por debajo, el segundo me deja el 50% por debajo, el siguiente me deja el 75% por debajo. Bueno, pues esos son los cuartiles, que son un caso de, o son unos cuantiles. Hay varios tipos o hay varios cuantiles. Otros cuantiles son los deciles. Los deciles son los 9 datos que parten a la muestra en 10 partes. Otro ejemplo muy sencillo, en este caso, pues con estos datos que hay aquí, pues tengo los deciles. Son 9 y en este caso me dejaría debajo el decil primero, me dejaría el 10%, el segundo el 20% por debajo y así sucesivamente. El decil quinto coincide con el que me deja el 50%, es decir, la mediana. Bueno, pues otro caso de cuantiles con un ejemplo muy sencillo. Normalmente no nos vamos a encontrar estos ejemplos tan sencillos o estos ejercicios tan sencillos, pero pues yo lo que quiero es que nos hagamos una idea de lo que son para que ahora pues lo calculemos en cualquier caso. Por último, los percentiles son cuantiles que dividen a la muestra en 100 partes. Son 99 datos que parten nuestra muestra en 100 partes. No vamos a poner ejemplo de esto porque es una locura. No vamos a decirlo todos porque son 99 datos. Ahora bien, lo que sí me gustaría es hacer un ejercicio donde me pide que calcule la mediana, un cuartil, por ejemplo el tercero, y un percentil, por ejemplo el 90. Si me hubieran dicho que calculara un decil, pues bueno, pues sería igual. Pero bueno, si quiero también puedo hacer ahora un ejemplo. Bien, entonces, en este caso
en este ejemplo que yo me he inventado aquí, pues tengo esta serie de datos. En esos datos, pues resulta que yo voy a calcular, en primer lugar, la mediana. ¿Cuál es la mediana de eso? Y entonces lo primero que vamos a hacer es ponerlo en una tabla. Los datos que aparecen son el 1, el 3, etcétera, etcétera. Yo he usado el LibreOffice Calc, la hoja de cálculo. Podéis usar cualquier hoja de cálculo que os va a facilitar mucho los cálculos. Y si no, bueno, pues en este caso todavía no son muchos datos, se puede hacer a mano. Y lo repetido, evidentemente, lo he puesto una vez nada más. Lo que sí he puesto es que la frecuencia absoluta, que es las veces que aparecen, pues el 30 que aparece 2 veces, pues su frecuencia es 2. El 90 que aparece 3, pues su frecuencia absoluta es 3. El 91, 2. Y todos los demás, su frecuencia absoluta es 1. Bueno, pues esa es una tabla de frecuencia en la que yo voy a hacer ahora. Voy a hacer una tabla completa, aunque no necesito todo, pero voy a hacer una tabla completa para que se vea cómo se hace y para obtener pues, lo que precisamente necesito. Después, la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la absoluta entre el total. La absoluta entre el total. Es decir, en este caso, 1 entre 19 y me da 0,05, 1 entre 19 y así 2 entre 19 y me da 0,1, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esa es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que se obtiene como dividiendo, o se tiene de dividir la absoluta entre el total de datos. Aquí he puesto la suma y si no hemos equivocado, si no habéis equivocado, la suma debe salir 1. La suma de todas las frecuencias relativas debe salir 1. A continuación, la absoluta acumulada. ¿Cómo se calcula? Pues la absoluta acumulada es ir sumando las absolutas. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada para el dato primero es la frecuencia absoluta para el dato primero. Para el dato segundo sería la suma de los dos primeros. Esta pues sería la suma de los tres primeros. Esta la suma hasta ahí. Esta la suma de todos. ¿De acuerdo? Bueno, pues la absoluta acumulada es ir sumando las absolutas hasta la fila en la que estemos. Y si no me he equivocado, como digo, la frecuencia absoluta acumulada para el último dato deben ser el total de datos que hay. O a continuación otra columna más con la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se calcula? Pues igual, la frecuencia relativa acumulada se puede decir la relativa, ir sumando, ¿vale? La primera, pues la relativa. La segunda, pues la suma de las dos primeras relativas. La tercera, la suma de las tres primeras. La cuarta, y así sucesivamente. O también, pues si queremos, pues también podría verse, también se podría hacer como el cociente, la división de la absoluta acumulada entre el total. Como queramos, esta sería 1 entre 19, esta sería 2 entre 19, esta 3 entre 19, en fin, de las dos maneras sale. Y luego el porcentaje, que es coger la relativa acumulada y multiplicarla por 100. Es decir, este valor de aquí es multiplicar esto por 100. Por 100. Este de aquí, pues multiplicar este por 100. Con lo cual, pues ya tenemos la tabla de frecuencias de esta distribución de datos. Muy bien, ¿cómo se calcula ahora los distintos datos? La mediana. Recordemos que la mediana es aquel dato que me deja el 50% por debajo. Entonces, ¿cuándo llego a ser el 50%? Pues aquí, aunque el primero, mirando aquí en el porcentaje, el primero en el que me paso del 50, pues ese es el dato
correspondiente a la mediana. La mediana en este caso, por lo tanto, es 50. El primer dato que se sobrepasa ese porcentaje, o el primer dato que se queda en ese porcentaje. Y el Q sub 3, ¿qué era el Q sub 3? Pues el Q sub 3 era el cuartil que me dejaba el 75% por debajo. Pues, ¿cuál es el primero en llegar al 75%? Este. Porque 73, todavía no llega a ser el 75. Es decir, que Q sub 3 es el dato correspondiente a aquel dato que tiene de porcentaje 89. Así es que Q sub 3 es 90. Y el que tiene porcentaje 90, pues tendríamos que irnos al último dato que corresponde su porcentaje al 100%, el 91. Ese es el P sub 90. Muy bien. Como he dicho, decil, y aunque no me lo preguntara el ejercicio, ¿cuál sería el decil? ¿Qué te voy a decir yo? El decil cuarto. Es decir, el dato que te deja el 40% por debajo. Pues voy mirando. Cuando llego al 40, aquí, pues el decil cuarto sería 30. ¿Vale? Pues así de sencillo se calcula los cuantiles y la mediana, para lo cual tenemos que hacer una tabla, pero eso sí, no se olvide nunca ordenar los datos de forma ascendente. Es importante la ordenación, porque si no, no os va a salir.